Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volverlos a saludar. Qué alegría volvernos a encontrar en ese espacio que nos ha bendecido por mucho tiempo, que nos ha permitido tener esa comunión como hermanos aquí en este pequeño grupo de Magdalena, donde gracias al Señor ya terminamos el libro de Juan y ya casi estamos culminando el libro de Lucas. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 1. La última vez Mauro nos regalaba la enseñanza desde hasta el versículo 45. En esta ocasión, si el Señor lo permite, vamos a continuar desde el 46 hasta el versículo 56. Mis hermanos, antes de empezar, entonces vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo tan maravilloso que una vez más nos está regalando para aprender un poco más acerca de su santa palabra. Acompáñenme en una palabra de oración. Amado Señor, te agradecemos inmensamente por tu santa palabra, porque la tenemos a la mano, mi Señor. Gracias porque tú nos edificas por medio de este libro tan maravilloso que has preservado por tantos años, mi Señor, para que tus hijos, para que tu iglesia pueda estudiarlo y podamos conocerte, mi Señor. Podemos experimentar un poco más acerca de tu santo amor que ha sido revelado, mi Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta noche que nos permites tener ese espacio de discipulado, ese espacio de aprendizaje de tu santa palabra, mi Señor. Te pedimos que nos orientes, que nos guíes con tu Santo Espíritu, mi Rey, y que has colocado en cada uno de nosotros como nuestro Maestro, como nuestro guía, mi Señor, para conocer tus santas verdades. Queremos, mi Señor, colocar este tiempo tan maravilloso en tus manos y lo hacemos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como ya les decía, entonces vamos a iniciar con estos 11 versículos desde el 46 hasta el 56 y vamos a estudiarlo poco a poco para ver qué nos quiere regalar el Señor en su santa palabra. ¿Listo? Entonces vamos todos a nuestras Biblias y vamos a empezar a leer estos versículos que el Señor nos regala en esta oportunidad. Dice versículo 46. Entonces María dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Versículo 51. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Bien, mis hermanos, entonces vamos a coger los 3 primeros versículos y vamos a estudiarlos un poco más a fondo. Si ya de pronto nos olvidamos que hacían estos 3 versículos, vamos a recordarlos antes de entrar en materia nuevamente. ¿Listo? Dice, entonces María dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Mis hermanos, aquí vemos cómo María entona una canción, es conocida así como una canción, y hasta le dan un título. Ya grandes estudiosos de la palabra dicen que, pues, que ese título se le colocaron como el Magnificat, que es cuando María utiliza esas palabras como en forma como una canción para magnificar el nombre del Señor. Vemos que esto fue como un canto de alabanza por el favor que el Señor le estaba concediendo a María y a su pueblo, como lo vemos un poco más adelante. Consistía casi en su totalidad, mis hermanos, si de pronto vemos nuevamente esos versículos con más detenimiento, vamos a ver que esas palabras consistían en casi que totalmente en alusiones y citas del Antiguo Testamento.
Si vamos por un momento a Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1 y 2, mis hermanos, quisiera que comparáramos por un momento estos dos versículos con lo que María nos está regalando en esta porción de la palabra. Vemos aquí cómo María se expresa de una manera tan parecida como lo hizo Ana. Recordemos que Ana en el Antiguo Testamento, acá en Samuel, es la mamá de Samuel. Recordemos que ella era una mujer estéril que no podía concebir. Y le pide al Señor que le dé esa oportunidad de ser madre, y el Señor le permite, y ella queda embarazada pues de su hijo. Y vemos en este caso Ana cómo se expresa. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Se regocija en Jehová. María dice, en Dios mi Salvador. Mi poder se exalta en Jehová, dice Ana. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y si comparamos por un momento lo que dice María, vamos a encontrar ciertas similitudes, mis hermanos. Bien, entonces acá también estamos viendo, mis hermanos, cómo María nos está enseñando la verdadera expresión que debe tener todo creyente cuando hablamos del Señor. Esa expresión, mis hermanos, que estamos viendo aquí en la persona de María, es la misma expresión que deberíamos tener todos los creyentes. Es una expresión que debe salir como del espíritu de cada uno de nosotros. Desde lo más profundo de nuestro corazón, del creyente. Eso es lo que Dios realmente está buscando. Dice la palabra del Señor que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 4, versículo 23. Vemos por un momento, mis hermanos, cómo María quiere sacar ese sentimiento. Que creeríamos que las palabras le quedan cortas a María por lo que ella estaba expresando. Como si quisiera expresar mi vida, todos mis sentidos se cierren en el amor, en alabanza, en gozo divinos con tal intensidad que me siento, como diría María, me siento arrastrada a alabar al Señor como con una fuerza superior a las de ellas mismas. Mis hermanos, esto es un punto de reflexión. ¿Realmente estamos sintiendo lo mismo que está sintiendo o lo que sintió María en su momento? Queremos de pronto expresar con nuestras palabras lo que realmente no podemos expresar. Estamos buscando, estamos llegando a ese punto de querer exaltar el nombre del Señor porque le conocemos, porque sabemos lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Mis hermanos, eso es lo que realmente el Señor está buscando, que le adoremos en espíritu y en verdad. Mis hermanos, solamente aquellos que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos entender eso. Podemos entender ese sentimiento de María. Por lo menos lo podemos entender, pero tenemos que estar buscando tener ese mismo sentimiento. No solamente entenderlo, no solamente quedarnos ahí. Tenemos que ir más allá, tenemos que pasar de nuestras palabras a los hechos. Y cada vez que buscamos al Señor, que nos acercamos más a Él, nosotros nos vamos envolviendo en ese sentimiento tan bonito de cómo tenemos al Señor en cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que estamos expresando con nuestras palabras todos los días. Y es lo que María en este caso nos está enseñando. Solo que aquellos que tenemos el Santo Espíritu del Señor morando en cada uno de nosotros, recordemos que en cada creyente mora el Espíritu Santo, sabemos lo que realmente significa y entendemos a María. Ahora bien, si nosotros calláramos, si nosotros no dijéramos absolutamente nada, dice la palabra del Señor, que hablarían hasta las piedras. Vamos por un momento, mis hermanos, ¿qué nos regala Lucas 19, 37 al 40? Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito
el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, prestemos atención a esta parte. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, como que dice, cállelos porque están haciendo bulla, están haciendo desorden. Pero el Señor respondió, y eso es a lo que estamos viendo acá en este momento. Les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mis hermanos, esto nos debe hacer examinar nuestro corazón. ¿Realmente estamos hablando del Señor con nuestras palabras? ¿Estamos hablando del Señor con nuestros hechos? ¿Somos conscientes, mis hermanos, la posición en la que estamos en ese momento delante del Señor? Somos sus hijos, hemos sido escogidos para alabarlo, para glorificar su nombre, para no quedarnos callados. Mire lo que dice la santa palabra del Señor, que si los creyentes, que si sus discípulos callan, las piedras hablan. Toda la creación gira en torno al Señor. Bien, mis hermanos. Esto también nos debe indicar, mis hermanos, que Dios nos ha revelado la forma como Él quiere que nosotros le adoremos. La forma como quiere que le busquemos. Y sabemos cuál es. Sabemos que es por medio de su santa palabra como podemos conocerle y asimismo podemos obedecerle. Eso es lo que nos dice la santa palabra del Señor. ¿Tú quieres buscar al Señor? Búscalo en su santa palabra y obedécelo. Es la mejor manera que tenemos de cómo demostrar que el Señor vive en cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña eso. La palabra del Señor es verdad, es confiable. El Salmo 119, 160 dice lo siguiente, mis hermanos. Dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Versículos como estos hay infinidad en la palabra del Señor, que nos recuerdan acerca de cómo Dios quiere que le busquemos por medio de su santa palabra, porque es verdad, porque Él se ha revelado por medio de su santa palabra. Y es así como en la medida en que estudiamos su santa palabra, en la medida que le obedecemos, podemos expresar eso que María estaba expresando, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, lo que realmente sentimos porque le conocemos, porque tenemos una comunión con el Señor. Sigamos, mis hermanos. Vamos a pasar al versículo 47. Dice el versículo 47: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este versículo sí que nos va a poner a pensar un poco más. Y nos va a regalar una grande bendición porque acabamos a entender lo que la palabra nos ha dicho de pasta a pasta. ¿En qué sentido, mis hermanos? Vemos la reacción, primeramente, la reacción de María, que es una reacción de gozo, es una reacción de alabanza, y sus palabras parecen, como ya lo dijimos, quedar pequeñas frente a lo que ella quiere decir. Pero también vemos muy claro, mis hermanos, y con eso entramos un poco más en materia, que María tenía muy claro la necesidad de un Salvador. María tenía la necesidad de un Salvador. Así como tú, así como yo, así como cualquier persona que haya vivido desde el inicio de la raza humana, desde Adán hasta nuestros días. Necesitamos de un Salvador. Y María lo está reconociendo en este momento. Y María lo está reconociendo en ese momento. Ella dice: y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. Ella dice: y mi espíritu se regocija. ¿Sí lo estamos viendo, mis hermanos? Esa expresión de gozo y de alabanza, pero termina diciendo: en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Ella misma tenía claro que ese Salvador también era para ella. Como buena judía, creeríamos que conocía acerca de las diferentes profecías que el Señor había escrito en el Antiguo Testamento. Recordemos lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un poco más atrás, Romanos capítulo 3, versículo de 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis hermanos, este versículo es clave. Este versículo es clave porque está diciendo claramente que el Salvador lo necesita absolutamente todas las personas. Vemos la obra de nuestro Señor, que es para todo hombre. Ese sacrificio que hizo en la cruz es para todo hombre, incluso para la madre de él mismo, incluso para María, incluso para María. Esa obra redentora también era para ella, para todos nosotros. Y en todo tiempo también fue para María y fue de ahí para atrás hasta llegar hasta Adán. Y ahí en adelante hasta llegar hasta el día de hoy, mis hermanos. Toda la raza humana ha caído en el pecado. Y María nos lo está recordando en este momento, que todos necesitamos de un Salvador. Ese mismo Mesías profetizado desde la caída del hombre hasta esos días de María era para todo mundo y para todo tiempo. Ahí se estaba cumpliendo, en este momento, se estaba dando inicio al cumplimiento de la profecía en Génesis 3:15. La primera profecía mesiánica. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y Romanos 6:23, ¿qué es lo que nos regala? Dice Romanos 6:23, mis hermanos. Vamos a leerlo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Malas noticias, la paga del pecado es la muerte. Buenas noticias, el amor de Dios es manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos, mis hermanos. Mis hermanos, toda la creación reconoce a su Creador. Toda la creación reconoce a su Creador, a excepción del hombre. Esto lo podemos, mis hermanos, reflexionar un poco, porque la palabra del Señor nos enseña que la creación la hizo el Señor para su gloria, para que le buscáramos, para que le adoráramos. Y la creación lo tiene por completamente entendido. Pero la raza humana, que es la que cae en pecado, no lo puede entender. Mis hermanos, desafortunadamente la santidad no se pega. Las cosas malas se pegan, pero las cosas buenas no. Y es por eso que nosotros acá estamos viendo la necesidad del Salvador que nos está regalando estos hermosos versículos. Mis hermanos, la creación, mis hermanos, se ha desviado por completo de los caminos del Señor. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, Romanos capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, el hombre, por su condición caída, busca cualquier camino distinto para llegar a Dios que no sea su santa palabra. Y gracias a Dios que María, la misma María, que desafortunadamente hoy la tienen en una posición que no le corresponde, es la misma que se encarga de aclararnos esto en su santa palabra. Y mi corazón se regocija en Dios mi Salvador, o mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mis hermanos, este versículo de Lucas 1:47 desarma por completo cualquier tipo de doctrina relacionada con un ser inmaculado, aparte de la persona del Señor Jesucristo. Todos somos testigos que la iglesia o la religión tradicional
han puesto a la persona de María en un lugar de corredentora, en un lugar de mediadora. Y a eso hace referencia a la palabra del Señor cuando dice que el hombre, en su necio corazón, se desvió del camino que el Señor ha establecido. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese nadie incluye a la misma Virgen María. Afortunadamente, mis hermanos, la palabra del Señor nos deja claro ese aspecto. Versículo 48, vamos a recordarlo. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Vemos una de las causas del gozo de María. Ella reconoce su posición frente a Dios, reconoce lo lejos que estaba también por causa de su pecado. ¿Quién era ella para que Dios colocara sus ojos en María? Es lo que está diciendo acá. Ha mirado la bajeza de su sierva. Mis hermanos, María acá también nos está regalando una reflexión. ¿Hemos pensado por un momento que Dios también ha puesto los ojos en cada uno de nosotros? ¿Estábamos perdidos? Tú y yo estábamos perdidos, pero Dios también colocó los ojos en cada uno de nosotros. Y nos ha rescatado. Su mano llena de misericordia nos ha rescatado, mis hermanos. Y estábamos separados del Señor por causa de nuestro pecado. Pero aún así, el Señor escogió a María para una tarea muy especial. Su cuerpo iba a ser utilizado por la segunda persona de la Trinidad para hacerse hombre en esta tierra y así poder llegar a una cruz para morir por ti y para morir por mí. Para hacerse hombre. Ese cuerpo sería la madre del Señor Jesucristo, María. Y tú y yo también tenemos que tenerla en alta estima, porque el Señor la escogió. Imitemos a María en su obediencia, en su humildad, en su entrega, pero nada más, mis hermanos. Pero nada más. Pero también ha mirado al abismo donde tú y yo estábamos. Estábamos perdidos, como ya lo decíamos hace un momento, como la palabra del Señor nos lo recuerda en todo momento, estábamos perdidos. Entonces aquí hay una comparación que vale la pena hacerla. Y María nos está enseñando eso en este momento. La miro a ella, pero también te miro a ti. Y me miro a mí. Con la misma intención, con la misma misión. ¿Y cuál es? Obedecerlo, servirle, adorarlo, buscarle, obedecerlo y reflejar su amor al mundo. Nos ha sacado de lo lejos que estábamos del Señor para que le sirvamos, para que lo adoremos, para que lo obedezcamos, para que nos regocijemos en su amor. Versículo 49 al 51. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Iniciamos diciendo que María había hecho un canto, un cántico. Y si nos ponemos a reflexionar un poco en estos versículos que ya hemos leído, vemos como un poema, o sea, vemos unas palabras como tan exactas que el Señor nos regala en su santa palabra. Esta canción, o este cántico hermoso, está exaltando dos cosas en este primer versículo, o en el versículo 49. Dice, la canción exalta la omnipotencia de Dios. Cuando dice grandes cosas, ha hecho el poderoso. Santo es su nombre, destaca también que su santidad. Versículo 50, y su misericordia también la exalta, de generación en generación a los que le temen. Mis hermanos, eso es lo que tenemos que recordar. Esos atributos que hacen a Dios como es. Su misericordia, su santidad, su eterno poder. Son cosas para reflexionar en quién hemos creído, en quién está depositada nuestra confianza.
Y eso no se nos puede olvidar, mis hermanos. No importa la tribulación por la que tú y yo estemos pasando. Nuestra confianza, nuestro Señor es poderoso, es santo y es lleno de misericordia. ¿A quiénes? A los que le temen. Tú y yo le tememos. Hemos aceptado ese regalo tan maravilloso que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Versículo 51. Dice la palabra del Señor. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Mis hermanos, aquí hay algo muy bonito que debemos de considerar. Ese versículo 51 tiene un detalle que vale la pena detenernos por un momento y reflexionar. Dice, hizo proezas en su brazo, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esa primera parte del versículo 51, la parte A, nos remite a Isaías capítulo 53. Tiene un detalle muy especial. Dice, hizo proezas con su brazo. Resulta, mis hermanos, que el libro de Isaías en el capítulo 53, todos lo sabemos porque expresa el siervo pues, del Señor, habla acerca pues, del Señor Jesucristo. Pero mire cómo empieza el versículo 1. Vamos a leerlo por un momento. Isaías 53, versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa parte B del versículo 1 de Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tiene un enlace con lo que estamos estudiando. ¿Y sabe por qué? Porque después de que Isaías comenzó inmediatamente a revelar el Cordero de Dios, después de decir lo que estamos acá leyendo, acerca del brazo misericordioso de Jehová, inmediatamente Isaías, después del versículo, empieza a hablar acerca del Señor Jesucristo. Ese brazo misericordioso, mis hermanos, ese brazo del Señor, como lo está diciendo acá María, hizo proezas con su brazo. Pues mis hermanos, coincidencialmente no, verdaderamente podemos relacionar ese brazo misericordioso con la obra de Cristo. Con la obra de Cristo. Vemos cómo Isaías describe al Salvador en ese capítulo, pero inicia hablando del brazo de Jehová, relacionado con lo que hizo María, con lo que dijo María. Hizo proezas con su brazo. Bueno, mis hermanos, ese brazo lleno de misericordia nos alcanzó a los que hemos creído en el Señor. Nos alcanzó a nosotros. Pero lo bueno es que sigue estando extendido para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ese brazo misericordioso ha mostrado la fuerza de su brazo y reveló su poder en la salvación que ha provisto para toda la humanidad. Pasemos al versículo 52. Dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Del versículo 52 al 53, mis hermanos, vemos unas cosas muy importantes. Dice, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vemos que aquellos que ponen toda su confianza en los tesoros de este mundo, tarde o temprano van a caer en decepción. Mateo 6:19, mis hermanos, y Mateo 5:5 nos enseñan algo relacionado con esto que estamos aquí viendo. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Desafortunadamente, mis hermanos,
El hombre, en su naturaleza caída, deposita su corazón, su confianza en los bienes materiales. En los bienes materiales. Pero acá también dice, terminando el versículo 52, pero exaltó a los humildes. Por un lado, mis hermanos, cualquier persona que deposite su confianza en cualquier cosa creada, en cualquier ídolo que se esté formando, tarde que temprano, encontrará la decepción, encontrará por completo que ha perdido el tiempo. Con esto, mis hermanos, yo no estoy diciendo que ser rico sea malo. No, ser rico no es malo. Lo malo, mis hermanos, es el amor al dinero, como lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. De hecho, mis hermanos, gracias a que muchos creyentes tienen dinero, se pueden hacer obras en la iglesia. Podemos pagar un arriendo, se pueden subsidiar algunas obras o programas que tiene la iglesia. Si no tuviéramos el dinero, no podríamos pagar un arriendo, no podríamos ayudar a otros hermanos que padecen necesidad. No estoy diciendo que tener dinero es malo, es cómo estamos viendo el dinero, cómo estamos viendo nuestras posesiones. Pero termina el versículo 52 diciendo, y exaltó a los humildes. Esto me hace acordar de las bienaventuranzas, por allá en Mateo capítulo 5, versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mis hermanos, tú y yo pertenecemos a ese grupo de mansos, porque nos hemos sometido a la voluntad del Señor, porque nuestros corazones le pertenecen al Señor, porque hemos sido comprados con sangre, porque humildemente reconocemos nuestra posición delante del Señor. Era una posición alejada, que gritaba que necesitábamos un Salvador. Mis hermanos, lo que el Señor realmente condena es el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, ya lo mencionamos, vamos a leerlo por un momento. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra del Señor nos advierte que no caigamos en ese tipo de comportamientos. Afortunadamente, mis hermanos, nosotros ya sabemos qué es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y en la medida en que tengamos eso claro, sabemos qué le agrada y qué no le agrada al Señor. Versículo 55. Dice, esta misericordia, mis hermanos, de la que está hablando en este versículo 54 y 55, esta misericordia menciona también el pueblo de Israel. Vemos cómo María está relacionando que esa profecía que se estaba cumpliendo en ella con la venida del Mesías, también estaba enlazando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es que el Señor prometió ese Salvador para todos. Escogió a su pueblo y de su pueblo salió el Mesías, que se estaba dando inicio al cumplimiento de esa profecía con lo que María nos estaba enseñando acá. Esta misericordia había sido destinada y profetizada al pueblo de Israel. Así lo había dispuesto Dios a Abraham. Por eso es que María también aquí habla acerca de Abraham. Cuando le dijo en su descendencia Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo leemos en Génesis 22, versículo 18. Mis hermanos, vemos también acá que aunque habían pasado 400 años de silencio, ese silencio se estaba rompiendo con la llegada del Mesías. Con la llegada del Mesías. Hay un versículo, hay un salmo, mis hermanos, que nos habla acerca de eso, de cómo el Señor iba a preparar a un pueblo que lo obedeciera, un pueblo dispuesto a seguirle. Miremos Salmo 98, versículo 3. Dice,
Se ha acordado de su misericordia, dice el Salmo. Se ha acordado de su misericordia. El Señor se acuerda de sus promesas. Dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Vemos cómo se relaciona este salmo, de alguna manera, con María. Porque se está dando el cumplimiento de la llegada del Mesías. Ese silencio que había pasado, de esos 400 años, estaban llegando a su final. Porque empezaba la obra mesiánica ya en esta tierra, en la persona de Jesús. Mis hermanos, el Señor cumple sus promesas, como ya lo habíamos dicho. Y todas ellas, el Señor las cumple en la persona de Cristo. Sí y amén. Como lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y como tal, mis hermanos, el Señor nos utiliza a nosotros. Esas promesas son en Cristo en sí y amén. Y nosotros somos sus instrumentos para que esas promesas sean cumplidas. Eso nos lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Finalmente, mis hermanos, vemos acá en este versículo que finalmente María se queda cerca pues, de 3 meses. Ahí no dice que son 3 meses exactos. Pero no se sabe si hasta el nacimiento de Juan se quedó o si se fue antes. Pero aquí hay algo pues, que también nos pone a reflexionar. Dice que se volvió a su casa. Esto podría indicarnos que María aún no se había casado de una manera formal. Ella no se había casado. Porque no menciona a José, dice que se fue a su casa. Mis hermanos, quiero terminar con unas reflexiones. ¿Qué tanto, mis hermanos, estamos meditando en nuestra vida cristiana? Así como lo hizo María, en este cántico tan hermoso, mis hermanos. Y la segunda reflexión es, ¿reflexionamos en ese gran misterio que Dios ha puesto sobre nosotros para llevar a cabo su obra? Mis hermanos, esta porción de la palabra es una porción de reflexión para ti y para mí. ¿Cómo estamos reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos, mis hermanos, comprometiéndonos con buscarle, con obedecerle? Mis hermanos, quería compartir con ustedes este tiempo por agradecer al Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes.